Bueno, atención, lo decíamos, venimos del fin de semana del Día de la Madre y yo quiero pedir, porque pedimos fotos al principio, pero se me pasó por alto que la foto principal que predominó seguramente este fin de semana fue con mamá. Así que en esta última parte queremos también que nos envíes fotos que sacaste o fotos con tu mami. Así que vamos con eso. Yo sé que la tenés ahí en el celu todavía, la subiste a los estados, como lo hicimos todos en su momento. Bueno, mandá la fotito a nuestra línea de WhatsApp porque antes del final queremos ir compartiendo alguna de ellas. Por ahí alguno sacó la foto, viste, familiar, completo, no solamente con mamá, por ahí alguno fue individual, sino la que sea, la que hayas podido sacar este fin de semana, mandala porque nosotros queremos compartir. 2644-820314, mandá la fotito y acá lo vamos a ir viendo también. Tenemos que pasar nuestras fotos también con mami, ¿viste? En una de esas, si nos da tiempo y los chicos quieren pasar, lo del control y demás, lo pueden agregar, no hay drama, vamos viendo. Bueno, señoras, señores, ahora sí en esta parte, como cada lunes, cada 2 semanas viene él y nos pone al tanto de cosas que tenemos que saber. Estoy hablando de nuestro psicólogo. Pero antes de la presentación oficial como se merece, tenemos un video para compartir. Míralo. Lo que se hizo fue estafar finalmente a los propios alumnos. En Argentinos por la Educación nos mostró que solamente el 10% termina el secundario en tiempo y forma y con los saberes que tiene que tener, es decir, sabiendo lo que tiene que saber. Pero la pregunta es ¿por qué? La Argentina viene con un problema precisamente de filosofía política, de filosofía de la educación hace algunas décadas. Y en esas décadas lo que ha pasado, muy vinculado con la mentalidad del kirchnerismo, una visión del mundo sobre la educación que no apuesta a creer que todos podemos aprender muy bien, porque se presenta con un lenguaje que parece muy progresista, pero finalmente el resultado es exactamente lo contrario. Es una visión conservadora de la realidad, en donde en vez de apostar a que todos pueden aprender muy bien, no importa el sector educativo donde te encuentres, porque la historia argentina ha demostrado, como lo hizo en la primera parte del siglo XX, que aún estando en sectores desfavorecidos, vos podías ir a la escuela y podías aprender muy bien. La pobreza no es un determinante, pero paradójicamente esta visión ha convertido a la escuela estatal en un lugar donde parece que la única meta es una especie de inclusión sin mucho contenido que finalmente excluye, porque cuando vos vas a la escuela y no podés aprender bien, lo que sucede en tu vida es que finalmente no vas a ser un ciudadano pleno. Claro, está bueno esto que marcas, porque yo creo que durante muchos años, con esta idea de no estigmatizar o de falsamente incluir, lo que se hizo fue estafar finalmente a los propios alumnos. Bueno, con este video presentación o apertura que tenemos, lo saludamos a nuestro amigo, nuestro psicólogo Eduardo Montoro. Bienvenido, Edu, querido. Te saludo, estamos medio lejos ahora, ¿viste? Pero te saludo igual. Bueno, Edu, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Traje ese videito de nuestro secretario de Educación, que es la figura del ministro de Educación, digo, por algún despistado. Exactamente. No se confunda que es un personaje menor, sino es el personaje central de la educación en la República Argentina y realmente con una formación y una precisión filosófica tremenda. Y también me prendí en lo tuyo, traje ahora en la mitad de la nota, vamos a poner una foto de mi mamá. Muy bien, bien. En circunstancia, una foto que yo la uso para mis charlas, mis conferencias y para integrar esto que vamos a hablar ahora, exactamente. Mirá qué bien, y no lo habíamos coordinado igual. Y no lo habíamos coordinado, no. Lo de la foto quedaría. Es el espíritu ahí conectado. Claro. A través del diván. Exactamente, el diván nos une. ¿Viste? Sí, el diván nos une. Bueno, Edu, querido, a ver, es un tema difícil poder hablar de la inclusión, educación, inclusión. ¿Van de la mano o no van de la mano? No, es muy difícil porque, bueno, como dice el ministro, ¿no? O sea, el desastre que ha hecho, no lo atribuyo al kirchnerismo, esto viene del 83 en adelante, vamos a decir, la izquierda en general en la educación argentina, que nos ha llevado a la debacle de lo que dice ahí la periodista, la estafa de la educación en Argentina. El 10% nada más llega en tiempo y forma a recibirse en una escuela secundaria, lo cual verdaderamente una estafa, que no lo dice este ministro, ya lo decía Bullrich en una conferencia que alguna vez te lo mencioné, él dijo la educación en la Argentina es un fraude porque yo estoy entregando un certificado que no representa los conocimientos ni las pericias que ese certificado dice. Y uno de los grandes caballos de Troya, con lo que la izquierda y el progresismo ha destruido la educación en la Argentina, es esta noción de inclusión, que intrínsecamente sana,
intrínsecamente sana, pero la interpretación y la extensión y la absolutización de esa noción ha destruido básicamente la educación argentina a llegar a los niveles de ahora, siendo que ha sido siempre, históricamente, desde principio de siglo en adelante, venían personajes de Europa a conocer nuestro sistema educativo, hay millones de anécdotas al respecto, pero que hemos decaído en el séptimo, octavo lugar de Sudamérica, cuando ha sido históricamente hasta los años 70, 80, una educación absolutamente de avanzada. Toda la izquierda, todo el progresismo destruyó literalmente la educación en la Argentina. Estoy utilizando una palabra tan importante como es inclusión, después terminar hablando de, como lo decía ahí también en parte de la nota, terminar hablando de una estafa, que finalmente sí, no, es lo que sentimos porque es que así. tenemos. Vos fíjate, si vos mirás para antes, por ejemplo, estaba los otros días viendo un post de un doctor en filosofía hablando sobre la diferencia de oportunidad de las clases bajas. La diferencia de oportunidad de las clases bajas, ¿no? Es decir, como mostrando estadística, cómo las clases bajas, las clases pobres, no llegan a la formación universitaria. Me impactó la simpleza, la falta de crítica, la falta de análisis de esa afirmación, porque no es un problema de recursos económicos, es un problema, como dice el ministro, de filosofía política, y mucho antes que de filosofía política, de antropología aplicada a la educación. Eso es lo que ha destruido la verdadera integración. El modelo educativo argentino era ejemplo en ascenso social. Y te lo doy con mi experiencia personal. Cuando yo iba a la primaria, fui a una escuela pobre, donde yo me sentía que era de los ricos, porque tenía un poquitito más de dinero mi familia, porque mi mamá era maestra y mi papá era camionero. Claro, claro. Cuando me tocó salir de ahí, de esa escuela de periferia, de rural, a la industrial, me di cuenta que era el más pobre del grupo, porque ya era, la industrial era un lugar de élite. Y sin embargo, de esas escuelas primarias, tengo montones de compañeros profesionales que éramos gente pobre. ¿Me entendés? ¿Y por qué? Porque la educación era de calidad. La principal inclusión no es la actitud, sino es que a vos te den los instrumentos para salir a crecer en el mundo. No es que te metan en la escuela como si fuese un jardín de infante, de contenedor de actitudes. ¿Me entendés? La actitud no se puede contener, hay que juzgar al otro por su libertad y creerlo capaz de ser responsable y de crecer por sí mismo en la historia y con respecto a su propia vida. Hay solamente dos lugares en los cuales vos hagas lo que hagas, vas a permanecer dentro. El primero es la cárcel. En la cárcel, vos hagas lo que hagas, cometas otro delito, siempre vas a estar incluido. Vas a ser eternamente incluido en la cárcel. ¿Sí? Y el segundo es la escuela argentina. Hagas lo que hagas, vas a permanecer ahí siempre adentro. Podés como insultar a un maestro, insultar a un profesor, podés hacer lo que se te da la gana. Siempre tenés que ser incluido. Y ese es el enorme patronizing, le llaman en inglés. La falta de respeto, de no pensar que el otro es libre, capaz de hacerse cargo, capaz de crecer, capaz de estudiar. ¿Entendés? Y eso lo ves muchísimo en ese concepto de inclusión. La verdadera inclusión se daba en los años 70. Por ahí, si el director por ahí pone una foto que le he mandado, quiero hablar un poquito de ese tema. Ahí está. Vos decías que hablemos de que mandaran la foto. Esa es mi madre. Ahí tiene docente, 16 años en una escuela de Albardón. 16 años, Diego. 16 años dando clases en una escuela de Albardón. La calidad educativa que impartía esa mujer es muy superior a cualquier persona que estuviese ese grado. Ahí está en los años 60 aproximadamente. Probablemente nuestra audiencia de Albardón se reconozca ahí en alguno de esos. Conoce, claro. Claro, hombres de 65, 66 años, por ahí se van a ver.
Y yo, la pregunta que siempre le hago al progresismo, ¿cómo una niña recién salida de la secundaria con 16 años daba mejores clases en nivel educativo, técnico y de profundidad que nuestros profesores de ahora, que tienen cantidades de formaciones, actualizaciones, libros, cursos, arman unas carpetas así de millones de cosas y no consiguen esa calidad educativa que conseguía mi madre con 16 años? ¿Dónde está la clave? La clave está en la antropología de ese momento. Esa era una mujer que creía que sus alumnos podían aprender. Y como creía que podía aprender, les daba la verdadera inclusión. ¿Y qué es la verdadera inclusión? Enseñar la especificidad de la educación, que no es contener la especificidad, no es incluir, sino hacerle aprender a alguien, darle una herramienta para que salga de ahí y sea capaz de insertarse en la sociedad y crecer todo lo que él quiera. ¿Me entendés? Yo soy un hijo de una maestra y de un camionero. Tengo 5 licenciaturas, un profesorado y una maestría. He estado en Europa, he estado en cualquier parte del mundo. ¿Y a dónde llegué eso? Al Estado argentino. Hoy no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque esa misma cultura progresista destruyó los medios por los cuales los pobres no pueden llegar. ¿Por qué? Porque los contenemos. En vez de educarlos, no, los contenemos. Nada más. No creemos que sean capaces de aprender. Esa sensación de superioridad, de yo sé lo que al otro le sirve, entonces no, pobrecito, esto no, esto es discriminarlo, no. La mayor perfección que yo le puedo dar al otro es creerlo libre y creerlo responsable, creerlo capaz de crecer. Bien. En esa época, mi madre incluían con la copa de leche, incluían en todo nivel. Y tengo montones de compañeros de primarias, todos profesionales. De una escuela pobre, de periferia. Anda a agarrar cualquier escuela pobre que se considere pobre de periferia, no llega a nada. Ahora, el cambio. Cuando yo fui a la universidad en el 86-84, mis primeras incursiones por la universidad, que empezaron por las ciencias exactas, por ingeniería, todos mis compañeros eran de estrato pobre. Y estudiábamos. Sí. Ahora vos vas a las universidades, clase media, media alta. O sea, hemos creado nosotros la discriminación, sí, no permitiéndole exactamente el proceso de estudio que deberían tener. Lo que contra lo que supuestamente se quiere luchar es lo que finalmente se obtiene. Y claro, porque es una deformación antropológica. Se dejó de apostar por la libertad y la responsabilidad del hombre. Se cree en la subvención, en el yo soy más inteligente que la persona que tengo adelante. Yo sé mejor que vos lo que a vos te conviene. Sí. Mirá vos la barbaridad y la estupidez del progresismo actual. Bien. Yo sé mejor que vos lo que a vos te conviene. No, te doy todo lo que hay, hace uso de lo que puedas y vamos adelante. Y hacete responsable. Hacete responsable, porque de ese modo vas a crecer y vas a responder por cada una de tus actitudes y vas a poder participar en sociedad. Si no, te congelo, te friso en una especie de jaula de contención que se parece a una cárcel, hasta que vos sabés, como me ha pasado a mí como gabinetista de Posito, que en primer año de las escuelas secundarias tenía que contener un montón de chicos que eran analfabetos. Pero analfabeto literal. ¿No? Le daba un texto en primer año de secundaria y no leen. No pueden leer. Y la mitad de esos, aún los recibidos, los que llegan a sexto año, son analfabetos funcionales. Sí, te pueden leer un texto, pero no entienden lo que dice. Eso es un analfabeto funcional. Sí. Y eso lo creó el progresismo. Eso lo creó toda esta generación woke que estamos viviendo. ¿Cuánto hay de que logre, digamos, este secretario de Educación de la Nación las ideas que él por ahí puede tener para implementar? ¿Se deja? ¿Se puede hacer o no se puede hacer actualmente? Mirá, ¿viste el Nacional Buenos Aires? Recién que estamos hablando de muchos años atrás que viene ya todo. Sí, no, esto es tremendo y además que a nadie le importa. Se cambia en 2 días. La cuestión es que a nadie le importa, o sea, esto no es urgencia para nadie, nunca le importa a nadie la educación, no es urgencia para nadie. Entonces, sí, se puede cambiar, pero yo creo que la primera medida... Primero, el gran problema es el diagnóstico. Hasta que no compartís el diagnóstico no hay modo de sanarlo. Sí. No hay modo de sanarlo.
Y como siempre digo yo, donde hay 100 docentes hay 120 ideas de por qué fracasa la educación. Es decir, es muy difícil aunar el diagnóstico. Claro. Pero ¿sabés qué? Hoy me hicieran ministro de Educación, Dios no lo permita, me libre y guarde con todo el corazón. Sí. Yo haría lo que dice el rector del Nacional de Buenos Aires. ¿Te acuerdas del famoso colegio del Nacional de Buenos Aires, que es uno de los más afamados de toda la Argentina como colegio secundario? ¿Qué dice el primer día cuando recibe a todos sus alumnos? Dice, miren, acá están las leyes de mi colegio, acá vamos a funcionar así, y si no les gusta, demanden, me demandan. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer vos hoy para mejorar la educación? Dejar de estigmatizar al docente, que está recontra, ultra, repodrido de formaciones, actualizaciones, y decirle, enseñá, enseñá. No contener y respaldar esa enseñanza y deseducar a la vulgaridad con la cual se ha introducido el pueblo en la escuela, dándole un poder que no le corresponde porque no son los profesionales. Claro. De eso, ¿entendés? Entonces, lo primero que yo haría como ministro de Educación es contratar un bufete de abogados y salir a respaldar a cada uno de los docentes y decirle, sé docente, enseñá, trabajá, que yo te respaldo, venga la estupidez que venga a denunciarte. Ahí ya tendrías un cambio antropológico, un cambio de posición, un cambio de sentirte en tu lugar apoyado, que eso ya cambiaría tremendamente. Bueno, Edu, muy completo lo de hoy. La verdad que uno se queda escuchándolo y claro, te vas abriendo los ojitos con cada una de las cosas que nos vas diciendo. Nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Bueno, por ahí viene esta charla, ¿eh? Edu, te esperamos en la próxima. Dale, muy completo como siempre. Además de todo, también nos gustó mucho la foto, ¿eh? La foto, feliz día a la mami. Seguro se ubicó, ¿viste? Se ubicó por ahí uno de los ex compañeros de Edu. También le mandamos un saludo. Dale, y un saludo gente de Albardón. a todas las madres. En los 60. En los 60. Gracias, Edu. Muy completo Dale, como siempre. listo. Bueno, ¿y vos del otro lado? Nada, ahora terminamos nosotros, pero ya viene Pensar San Juan. Quédate, ¿eh? Mañana volvemos 18:30 como siempre, como todos los días. Muchas gracias por estar. Chau.